Pero si en cambio Dios te ha dicho, si Dios te ha dicho, haz esto, cierra este negocio, tú te alineas con lo que acabas de escuchar de Dios y entonces estás seguro, segura de que todo lo que le pidas a Dios será concedido. Y si estás seguro, ya sabes que lo has obtenido. Naciones por herencia, los confines de la tierra en posesión. Empower 2026, fortalecidos para actuar con autoridad espiritual. Cuando conocemos la Biblia, también conocemos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se expresa en la palabra de Dios. Digan conmigo, la voluntad de Dios se expresa en su palabra, en sus propias palabras, como Él mismo lo dijo. Así que conociendo la Biblia, conoces lo que Dios piensa y conociendo lo que Dios piensa es más fácil orar. Di este sermón en el retiro de intercesión y dije, no, es muy hermoso, tengo que darlo también para quienes no estuvieron. Nuestros intercesores están allá en Peschiera del Garda, son creo que más de 200, al menos por lo que vi. En fin, muchos de toda Italia que están allí están orando. Invitamos también a una pareja de profetas muy lindos que profetizaron sobre Italia, sobre nosotros y sin saberlo, obviamente, me dieron una palabra a mí, al liderazgo, diciendo de verdad que este es un año de una gran transición para una gran cosecha que hemos pedido. Así que sabemos que vamos hacia los 5,000, amén. 5,000 personas que aman a Jesús, que crecen con nosotros y que hablan del amor de Dios solo en Milán, sin contar el resto de Italia. Ya somos 5,000 en Italia, pero queremos serlo solo en Milán. No es solo por una cuestión de números, sino que cuantas más personas amen a Jesús, más personas hablen del amor de Dios, más personas serán transformadas. Y es así como cambiamos nuestra historia, la de nuestra casa, la de nuestra familia y la de nuestra ciudad. Amén. Y mi versículo de hoy es primera Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Ayer estuve allí, no, antes de ayer estuve allí con ellos. Ayer estuve en cambio en la iglesia de Livorno, fuente de vida del pastor Dante, que celebraba 25 años de iglesia. Una iglesia que animamos a nacer y que está creciendo, muy hermosa. Había muchos pastores amigos también de Jesús Vive, Manantial de Vida y demás, de la antigua iglesia Betel. Y es muy, muy bonito de ver. Éramos todos jóvenes amigos, nos reuníamos para soñar con algo más. Recuerdo que teníamos una iglesita pequeña, nos reuníamos allí siempre los domingos por la noche para decir, sí, tenemos que hacer, orar, etc. Y todos nosotros estamos marcando la diferencia en Italia. Así que chicos, oren juntos, sueñen juntos. Todo lo que soñamos, de acuerdo con la voluntad de Dios, sucederá. Y más en Efesios 3:20. Dirá que Dios nos dará mucho más de lo que hemos pedido o pensado por el poder que ya actúa en nosotros. Así que cada vez que oras, piensas, yo oro por esto, pero Dios está listo para darme más de lo que pido o pienso, porque Él ha puesto dentro de mí una dunamis. Digan conmigo dunamis, es la palabra griega para decir poder. La palabra dinamita viene de esta palabra dunamis, poder. La Biblia dice que Él nos dará más porque ya ha puesto dentro de nosotros su poder. Y es a través de este poder que tendremos más de lo que hemos pedido o pensado. Cuando caminamos por fe, la fe va a tomar las cosas. Digan cómo es la fe. Va a tomar las cosas. Dios no hace distinción de personas, sino que hace distinción de fe. Encontraremos muchas veces en la Biblia esta frase, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe. Así que Jesús, aunque había muchas personas, Él reconocía la diferencia de fe. Tenemos una historia en la Biblia donde está esta mujer que tiene un flujo de sangre ininterrumpido desde hace 12 años. La Biblia dice que ella ya había buscado médicos por todas partes, no encontró sanidad. En aquella época no la había. Y para el pueblo, para la cultura de la época, la mujer, mientras tenía su flujo de sangre, no podía tener contacto con nadie. Tenían también ideas de que tal vez podían traer enfermedades, tenían menos conocimiento. Y a esta mujer la ponían fuera de los muros de la ciudad porque durante 12 años para ellos estuvo enferma. Así que imaginen a una mujer que ya no pudo vivir con su familia, con sus hijos, que si querían verla tenían que salir de la ciudad. Y era una vergüenza también ser leprosos, ellos por miedo a que las enfermedades contagiaran.
La gente los ponía a vivir fuera de la ciudad y nadie podía tener nada que ver con ellos. Incluso los indios, hoy en el 2026, en algunas tribus de la Amazonía hacen lo mismo. También hay un video, si quieren revisarlo, se llama Hakani, también está en internet. Pueden ver la historia de esta niña que estaba enferma. No nació enferma, pero estuvo enferma mucho tiempo, tenía fiebre y la costumbre de los indios, aunque terrible, era enterrar vivos. Todavía hoy lo hacen en algunas tribus por miedo a que la enfermedad afecte a la tribu. Esta historia de Hakani, que también fue promovida por Juventud con una misión, la historia para cambiar la ley en Brasil, habían enterrado a la niña viva, su hermanito fue allí y se la llevó. Y luego, bueno, ella obviamente creció y se curó y usaron esta historia para decir, miren que hay sanación, para enseñar a los indígenas que de todos modos se podía sanar. Cuenta sobre este hermanito que la salva, la niña está enterrada, él la saca, es una historia real de Hakani. Así que en la Biblia era lo mismo, por ignorancia, porque no había forma de curar, por lo que a los enfermos se les echaba fuera de la ciudad. Y la Biblia cuenta que esta mujer se entera de que Jesús está en la ciudad y que Jesús podía sanar. Así que ella ya había probado en todas partes, no había cura y la Biblia dice que obviamente nadie podía saberlo, no es una enfermedad como la lepra, que sabían y decían, oh Dios, un leproso, ¿no? Porque era algo íntimo. Entonces esta mujer se acerca y pueden imaginar cuánta gente había alrededor de Jesús. Jesús va caminando por la calle, está lleno de gente que lo está tocando, lleno de gente que se le acerca y ella se le acerca. Así que entra ilegalmente en la ciudad y lo toca. Y aunque había una multitud de personas alrededor de Jesús, Jesús dice así, alguien me ha tocado. Y la respuesta es, Señor, hay una multitud, somos muchísimos, ya sabes cómo se dice en Italia. Es como si tienes a 100 personas alrededor y dices, alguien me ha tocado. Claro que te han tocado. Tienes a 100 personas tocándote. Y justo en ese momento cuando dice, alguien me ha tocado, él dice, porque ha salido de mí, depende de la traducción, virtud. Es decir, una persona lo había tocado de una manera diferente. Todos estaban tocando a Jesús, pero una persona lo tocó y él dijo, ha salido de mí como si esta persona hubiera logrado quitarme algo. Me quitó una virtud, la virtud de la sanación. Y esta mujer, dice la Biblia, que fue sanada después de este flujo ininterrumpido de 12 años, porque su fe fue a buscar la sanación. Ella no podía entrar en la ciudad y tuvo la audacia de entrar en la ciudad. Podía ser lapidada si se acercaba a la gente y se arriesgó a ser lapidada. Ella podía morir ese día, pero dijo, no importa, y dijo así, yo sé que si lo toco, aunque toque el borde de su manto, es decir, ni siquiera tengo que tocar a Jesús, si me acerco a él, sé que seré sanada. Este es un principio, porque ven, ella no fue allí diciendo, esperemos tocarlo y esperemos que él me sane. Ella fue con la certeza, la fe es certeza. Digan conmigo, la fe es certeza. La Biblia habla de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve, pero en una palabra, la fe es certeza. Así que ella no fue a ver qué pasaba, porque arriesgaba su vida. Ella dijo, estoy segura porque he oído hablar de este Jesús. He sabido que él sana a la gente. He sabido que él dice ser el Mesías. Soy una mujer que cree. Soy del pueblo de Israel. Estoy segura de que aunque arriesgue mi vida, si tan solo toco un pedacito de su manto, seré sanada. Y cuando lo toca con fe. Así que piensen, todas las personas que estaban allí querían algo de Jesús. Unos solo querían alabarlo, otros querían una sanidad. Todos lo tocaron, pero una mujer lo tocó con fe. La fe va a tomar algo. La fe toma posesión. Y ese día esa mujer fue completamente sanada porque él sintió que lo había tocado de una manera diferente. Amén. Así que la palabra de Dios es tan importante porque es allí donde se expresa la voluntad de Dios. Cuando yo conozco la voluntad de Dios, ella sabía, Jesús está aquí para salvar, para sanar. Entonces, si me acerco a él, seré salva y sanada. Así es como funciona. Yo sé que Dios dice que hace algo y yo tomo posesión de ese algo a través de mi fe.
Amén. La fe actúa luego a través del amor. El amor es un conductor que lleva esta fe hasta Dios. Miren lo que dice la Biblia. En primera de Juan 5, del 14 al 15, el título de mi prédica es Alinearse a su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Digan conmigo, esta es la confianza. Esta es la confianza. ¿Qué es una confianza? Cuando tienes confianza en alguien, creo en esa persona, creo en lo que dices, ¿verdad? Esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Digan conmigo, ¿esta es la confianza que tenemos en Él? Sí, digan conmigo, sí. Pedimos. Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que lo primero es que debo pedir. No debo esperar a que me caiga del cielo, debo pedir. Pero lo otro dice, conforme a su voluntad. Saben, puedes orar por años, puedes ayunar, puedes pedirle cosas a Dios, pero si no es conforme a su voluntad, solo has perdido mucho tiempo. Porque Dios nunca nos dará nada que no sea conforme a su voluntad, ¿verdad? Así que lo primero es, si pedimos algo que sea conforme a su voluntad, ¿cómo sé si estoy orando conforme a su voluntad? Conociendo la palabra de Dios. Amén. Si en la palabra de Dios Él dice que si pido con fe cualquier cosa, Él me la puede dar, yo voy y digo, si pido con fe, lo tendré. La Biblia dirá también en Marcos que si pido creyendo que ya lo he obtenido en Marcos 11, significa que oro y digo, Señor, oro para que esta semana resuelvas este problema por mí. Y creo que esta semana ya lo he obtenido, no sé cómo, cuándo ni cómo será, pero espero durante la semana, creo una expectativa diciendo que ya he orado. Ya he pedido en el nombre de Jesús. Él dice que todo lo que pida en el nombre de Jesús me será concedido. He pedido en el nombre de Jesús y ahora espero con la certeza de que esta semana Él tomará mi situación en sus manos. Amén. Y así es como pongo en movimiento mi fe. No lanzo mi fe al vacío, lanzo mi fe sobre un punto, sobre su palabra. Amén. Así que debo alinear mi fe con su palabra. Y si alineo mi fe con su palabra, entonces todo lo que pida lo recibiré. Si sabemos que Él nos escucha en lo que le pedimos, sabemos que tenemos las cosas que le hemos pedido, ¿verdad? ¿Fácil? Pero veamos qué significa alinearse. Digan conmigo, ¿qué significa alinear algo? Poner en una línea, en un carril. Amén. Necesito 4 personas que suban aquí al escenario, así, 4 voluntarios. 4 pequeños voluntarios, grandes, gordos o delgados, verdes o amarillos, incluso 5. En fin, voluntarios. Ven tú también, Timmy, ya que estabas ahí. Colóquense de alguna manera sin estar alineados. Miren, cada uno por su lado así, pónganse al azar, de cualquier forma. Bien, ¿están alineados? No. Ellos están ahí puestos, así somos nosotros cuando creemos. Yo creo en todo lo que dice la Biblia, pero no sé bien lo que dice la Biblia. Sé que existe el alinearse. Ahora pónganse en línea, alinéense. Significa ponerse sobre una dirección, una raya, ¿ven? Ahora están alineados. Alinearse con la palabra de Dios significa que, de acuerdo, sé que existe la Biblia, creo en lo que Dios dice, pero no camino según lo que Dios dice. Así que, aunque yo esté aquí y el otro allá y diga, sí, Jesús, sé que puedes hacerlo, no estoy orando de acuerdo, no me he alineado con la voluntad de Dios. Pero si yo en cambio camino, giren un poco, hagan una fila, una línea, si yo me alineo con lo que dice la Biblia, es decir, camino sobre la palabra de Dios, todo lo que yo pida, sé que seré escuchada. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo según mi propia voluntad. Dios, quiero ser rica, bella y fantástica. La Biblia dice en Santiago, en el capítulo 4, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Y luego explica qué significa pedir mal. Piden solo para gastar en sus propios placeres.
Quiero ser rica, bella y maravillosa. Es solo un placer mío. Pero si yo dijera, Señor, quiero tener recursos para ser fuente de bendición, probablemente me alineo a la voluntad de Dios. Y entonces soy escuchada. Amén. Muchas gracias. Así que hay gente que tal vez dice, pero estoy ayunando 3 días para cerrar este negocio. Tú no sabes si estás alineado, pero si en cambio Dios te ha dicho, si Dios te ha dicho, haz esto, cierra este negocio, tú te alineas con lo que acabas de escuchar de Dios y entonces estás seguro, segura de que todo lo que pidas a Dios será concedido y si estás seguro ya sabes que lo has obtenido, no sé cuándo ni cómo, pero sé que ya es mío. La fe tiene que ver con una certeza. Yo sé que es mío. Pero aún no lo tengo. No importa. Yo sé que es mío. Pero yo sé que es mío. Yo hace años había recibido de Dios esto. Era un momento en que estaba saliendo del convento, del mundo católico, etcétera. Yo había decidido que quería, al menos dije, Dios, quiero ir a la universidad porque tomé decisiones. Había renunciado a tantas cosas. Dije, yo quiero ir allí. Costaba muy caro. El Señor me dijo, este no es tu futuro, pero si tú lo quieres hacer, porque me has dedicado tantos años, yo proveeré para ti. Así que me inscribí y la gente me decía, qué bien, ¿cómo le haces? ¿Trabajas? ¿Pagas? Y digo, no, tengo una beca. ¿La tenía? No, pero la tenía aquí. Dios me había dicho que Él proveería para mí, así que me preguntaba, decía, no hay problema porque tendré una beca. Sí, ¿quién te la dio? No lo sé, pero sé que la tendré, es mía, porque Él me lo dijo, estoy caminando sobre la línea, me estoy alineando con lo que escuché. En realidad, luego fue así, una familia del sur, de Sicilia, de un empresario que había orado por su familia. Ellos habían perdido a una hija, quisieron entonces proveer para mí, y no solo eso, quisieron proveer para mí, pero luego cuando fui a la universidad, la propia universidad quiso proveer para mí. Así que milagrosamente todavía no había muchos extranjeros y por eso tenía este bolso. Porque Dios lo había dicho. Yo ya sabía que lo había obtenido, aunque todavía no lo tuviera. A esto se le llama fe. Amén. En otra ocasión estábamos con mi mamá, también allí mi mamá y su perrito, se llama Yaji. Y estábamos en el mar con unos amigos, era como año nuevo, el primer día de vacaciones, ella se levanta temprano porque venía una chica a cocinar para nosotros en esta casa enorme y muy bonita, tan bonita que tenía esas escaleras sin pasamanos. Ya saben que para los ancianos es un desastre, pero no importa, ahora lo sé. Y estaba una amiga nuestra y mi madre, en lugar de poner los pies aquí, hizo así y voló desde 2 metros, así. Y se cayó, tuvo un traumatismo craneal. Y entonces fuimos al hospital, en fin, estábamos en el fin del mundo, era yo la que guiaba al de la ambulancia. Mira que tienes que ponerle el collarín. Sí, ese era el nivel, ¿no? Y entonces estábamos en el fin del mundo, la ambulancia, yo guiando a los de la ambulancia para que vean cómo estaba la cosa. Llegamos a este hospital y dicen, traumatismo craneal, hay que operar. Y yo, no operará. Porque yo sabía que Dios no me habría hecho venir desde Italia para que luego tuviera que estar allí operándola. Dije que no. Y entonces él decía, ¿seguro? Y mi hermana, seguro nada. En fin, él insistía y nosotras, no va a pasar, no va a pasar. Y luego se puso a reír y dijo, son creyentes, ¿verdad? De hecho, no se operó. De todos modos, él lo sabía porque obviamente estamos en Sudamérica, muchos son cristianos. Entendió por la forma en que lo decíamos que esa era la fe que nos fortalecía. No era un deseo, era una certeza que tenía porque la fe es certeza. Podría haberlo dicho como un deseo porque a veces decimos, esperemos que no sea así, vamos, no pasará. Pero cuando Dios te da una convicción, esto se vuelve parte de ti. A veces ni siquiera sabes explicar el por qué, pero lo sabes porque sabes que será así. Amén. Cuando empezamos esta iglesia nadie creía en nosotros. Éramos 3 chicos jóvenes, decían, no va a funcionar. Pero yo lo sabía porque sabía que lo sabía. ¿Qué sería así? Porque Dios me había dado una convicción sobrenatural.
Cuando el Señor habla a cada uno de nosotros, debemos alinearnos con lo que Él ha dicho. Algunas cosas Él las dirá y no están explícitamente en la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia no dice con quién te casarás. No sé, Leo. Abrí. Esther. Esto es magia, no es la Biblia. Saben que al principio de la fe, ahora se usa menos la Biblia de papel, pero al principio de la fe uno hace así: Dios, háblame. ¿Quién lo ha hecho ya? ¿Saben qué es lo más loco? Que Dios nos habla. ¿Cierto o no? ¿Y saben por qué nos habla? Porque somos jóvenes en la fe, pequeñitos, niños. Entonces Él dice: tendré misericordia de ustedes. ¿Quién sabe si funciona por un tiempo y luego no funciona nunca más? Porque Él dice: ahora has crecido, la tienes que leer, no debes hacer así, ¿no? Y luego al principio funciona y dices: me habló, luego pasa un tiempo en que ya deberías leer la Biblia, en vez de jugar a la magia, empiezas a abrirla y salen solo tragedias. ¿Quién lo ha hecho? Haces así y dice: y morirás. Israel no. Y no funciona nunca más porque Dios quiere que aprendas a leer la Biblia. Amén. Así que es importante leerla. Entonces, cuando caminamos en esta palabra, debemos estar convencidos, porque si no te alineas con lo que Dios dice, pierdes el tiempo. Pero he orado por 1 año, puedes orar incluso por 2, si esa no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿no es más fácil antes de orar, antes de ayunar, alinearse con su palabra? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primera pregunta: si la Biblia ya dice algo, no hace falta orar, ¿verdad? Si la Biblia dice que no odies a tu enemigo, no es que ores. ¿Puedo odiarlo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? No debes orar por eso porque ya está escrito: no puedes odiar a tu enemigo. Así que es inútil que ores por ese vecino molesto que siempre hace así cuando haces ruido diciendo: hazlo desaparecer, Señor. Porque deberías. No puedes odiar, puedes orar, puedes bendecir a los que te hacen daño. No funciona. Pero con quién te casarás no está escrito. No está escrito qué trabajo harás, en qué ciudad vivirás. Pero hay principios. Digan conmigo: principios. Por ejemplo, todo don bueno y perfecto viene de Dios, Padre de las luces, lo dice Santiago. Entonces significa que si Dios me da a una persona, hablemos del matrimonio, si Dios me da a una persona, estoy orando por alguien. Debe ser un regalo bueno y perfecto. ¿Qué significa eso? ¿No me aleja de la iglesia? Estoy con un novio, no viene. Es creyente porque la Biblia dice: no te unas a un no creyente porque tienen que pasar toda una vida juntos. ¿Qué haces? Vas a la iglesia, él no viene, cuidas a los hijos, quieres ponerlos en una escuela cristiana, él no quiere o ella no quiere, será un desastre, 2 pensamientos ya distintos. Así que es creyente, yo soy creyente, él es creyente. ¿Me aleja de Dios o me acerca a Dios? Desde que me puse de novio ya no vengo a la iglesia. No puede ser de Dios un regalo perfecto. Te impulsa a ser más creyente, no menos. Me aleja de mi familia, porque una persona que Dios me da no me aleja de mi familia. Al contrario, papá y mamá dirán: tengo un hijo más o una hija más, ¿verdad? Porque en la Biblia es muy importante tener la bendición de tus padres, ¿no? Hay algunos padres raros, pero la mayoría ama a sus hijos. Y cuando dicen, al menos uno se lo piensa, ¿no? Porque también los hay que son raros. Así que evalúo y digo un principio: no puede ser que Dios me dé un regalo que me aleje de todo lo que es importante para mí y sobre todo para Dios. Amén. Lo mismo, estoy orando por un trabajo. Estoy orando por un trabajo y ahora este trabajo hará que esté todos los domingos lejos de Dios. Nunca podré estar con mi familia. ¿Crees que esto sea un regalo? Pero es que necesito mucho el dinero. Bien, entonces acepta ese trabajo mientras esperas otro. Es urgente, lo necesito, tengo una familia. Bien, acepta ese trabajo. Pero no es el trabajo de tu vida. No puedes pasar la vida sin estar en un lugar donde adoras a Dios, creces. No puedo ir al live, no puedo. No es un regalo de Dios, es algo circunstancial por ahora, pero no es para siempre. Amén. Yo estoy esperando mi regalo bueno y perfecto. Así que si no está escrito, me fijo en los principios. Si está escrito, ni siquiera tengo que orar.
O debo orar diciendo, ya está escrito así, camino en esta palabra y sé que sucederá porque Dios ya lo ha dicho.